es la parashá 23, parashá Pekudei. Vamos a iniciar a estudiarla. Pekudei entonces significa cuentas. Vamos ahí a Shemot 38:21 a leer el primer verso de esta parashá. Shemot, Éxodo 38:21. Muy bien. Entonces dice, ¿estas son qué? Cuentas. Las cuentas. Fíjense, ¿por qué dice las cuentas? ¿Por qué esta parashá se llama las cuentas? Pues porque así inicia, pero además, ¿qué está sucediendo? Que en este punto Moshe está dando cuentas de todo lo que se gastó en la construcción del Mishkan. Entonces, la suma de los materiales, o el recuento de los materiales, dicen otras versiones, la cuenta es lo más correcto. ¿Por qué la cuenta? Pues porque Moshe tenía que dar, pues ahora sí que la cuenta, ¿no? Así, o sea, Moshe era el líder, pero no estaba exento de dar cuentas, ¿no? O sea, él tenía que... Porque ¿de dónde había salido el dinero para construir el Mishkan? Del pueblo, de las donaciones, o de lo que recolectó cuando hizo el censo, ¿verdad? O de varios lados. Entonces, ¿Moshe se lo podía quedar él para sí mismo? Pues no se lo podía quedar. ¿Por qué? Porque lo había dado el pueblo para un objetivo específico. Ajá, ¿para qué? Para construir el templo. Ajá. Entonces no era para donación a Moshe, era para donación ¿a qué? Al templo. Y Moshe, pues ahí Moshe era ahora sí que el representante, el que iba dirigiendo la obra y tenía que dar cuentas, ¿no? O sea, no podía nada más decir, pues ahí está, ¿no? Como hacen actualmente los políticos, ¿no? Que construyen algo y dicen, pues ahí está, ¿y cuánto costó? 230 y tantos millones de pesos, ¿no? Y por ejemplo, esa estela de luz que construyó Calderón, la suavicrema, ¿no? ¿Sí la conocen? La famosa suavicrema, que nada más es así 2 paneles con luces y ya costó millones de pesos. Y pues ¿de dónde salió el dinero? Pues ¿a poco de esa cosa costó tanto? No, pues no. Lo que pasa es que se embolsaron una lana, ¿no? Entonces así es lamentablemente en la mayoría de los gobiernos, ¿no? Pues actualmente también, pues no duden que por ahí hay algo. Entonces fíjense, cómo esto, Moshe, a pesar de ser Moshe, que era una persona justa, un sadik, digno de confianza. ¿Ustedes creen que la gente no confiaba en Moshe? Pues sí confiaba, pero a pesar de eso Moshe entregó cuentas. Ajá. Y vamos a ver, porque no nada más entregó cuentas, sino que tuvo un supervisor. ¿Quién era el supervisor? Itamar ben Aarón. Itamar, el hijo de Aarón, exactamente. Que era uno de los Cohen principales, de los Kohanim principales. Ajá. Y Tamar estuvo checando que lo que Moshe decía o escribía como cuenta fuera real, ¿no? O sea, que realmente estuviera ahí, ¿no? Como les digo actualmente, ¿no? Dicen, es que compramos tantos millones de vacunas, ¿y dónde están? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y dónde quedaron, no? Porque no se ven. Entonces, aquí Moshe pues está haciendo ese labor, ¿no? Y Itamar lo está supervisando, que pues, bueno, sí, aquí están, ¿no? Entonces, Moshe dice... Vamos a leer aquí en el versículo 24, Shemot 38:24, ¿qué dice? Y entonces dice, y el oro fue empleado para la obra y provenía ¿de dónde? De donaciones. Y dice, fueron 29 kikar, o ¿cómo dice su versión, amado? Talentos, muy bien, 29 talentos y 730 shekels, ajá. Los talentos eran más grandes que los shekels, ¿sale? En total se calcula que eran 3,000 shekels. Ajá. ¿Cuánto era un shekel? Pues eran como 100 gramos de oro, ¿no? O sea, sí era bastante. 100 gramos por 3,000. Sí eran muchos kilos, ¿no? De oro. 300,000. Ajá, 300,000 kilos de oro. Ajá, entonces fíjense, sí era bastante. Y luego ese oro provenía ¿de dónde? De las donaciones. Después dice de la plata en el versículo 25. ¿Cuántos eran de plata, kikar o talentos? 100 talentos. 100 talentos y 1,775 shekels. Ajá. Muy bien, equivalía a 3,000, casi 302,000 shekels. Ajá. 302,000 por 100. A ver, está difícil ahí, ¿no?
302,000 por 100. Como 30 millones, ¿no? Si no me equivoco, no me está saliendo la cuenta. ¿Sale? Pero pues esos eran, ¿qué? Gramos de plata, ¿no? O sea, de plata era más que el de oro. Y luego dice, de cobre, ¿no? De cobre, ¿de dónde provenía la plata? Pues la plata provenía de... ¿De qué? No, la plata no provenía de Egipto. Acuérdense de dónde salió la plata. ¿Cómo obtuvo Moshe la plata? Para construir el templo. Bueno, del censo. Exactamente, de lo que aportaron del censo. Cada quien le tocaba dar ¿cuánto? Medio shekel. Ajá, medio shekel ¿de qué? De plata. Y de ahí salió la plata, ¿no? Se calcula que eran 603,550 hombres mayores de 20 años. Entonces de ahí salió toda la plata. Y después le dice en el versículo 29, ¿de qué? De bronce. Del bronce o del cobre. ¿Cuánto fue de cobre? 70 kikar, 70 talentos y 2,400 shekels. Ajá, o sea, también era un buen. El cobre pues ya es más barato, ¿no? Pero imagínense, entre oro, plata y cobre, sí era ya una buena lana. ¿Sí? Entonces, de ahí, ¿qué más da cuentas Moshe? En el capítulo 39, versículo 1 dice, y la lana turquesa, la lana púrpura y la lana roja. De ahí ya no dice cuánto. Porque pues cómo medían la lana, pues ahí no se podía, ¿no? En ese entonces no existían las reglas, ni el metro, ni nada, o sea, y medirlas así con su brazo, pues tampoco era algo muy certero. Entonces lo que hace Moshe nada más es decir para qué se usó, ¿sale? Entonces dice la lana púrpura, turquesa y roja, las piedras preciosas, ¿se usaron para qué? Para el efod. Ajá, en el versículo 2 del capítulo 39 dice, y el efod se hizo de oro, con lana y con lingotes de oro, ¿sale? Entonces ahí quedó el oro, la lana, ¿y qué más? Y las piedras preciosas, ajá. Acuérdense que ¿qué llevaba el efod? El efod. Las piedras. Una distinta, ¿no? Exactamente, 12, ¿no? 12 piedras. De ahí, ¿qué más? Después sigue diciendo en el verso 6 que las piedras se colocaron en el oro. Y está dando razón, ¿no? O sea, todo esto, esta cantidad de oro, esta cantidad de plata, esta cantidad de cobre, todas las lanas que me dieron, las piedras preciosas, ¿dónde quedaron? Ahí, ¿no? Aquí en el efod, aquí en las túnicas, aquí en las cortinas, aquí en los ganchos de las cortinas del exterior hay plata, en los fundamentos de los que sostienen las cortinas del exterior también hay plata. Y entonces ahí se pone, ¿no? A poner de cada se pone a hacer cuentas de dónde quedó cada cosa que le donaron, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Ustedes creen que Moshe tenía que hacer esto? Exacto, Moshe era hasta cierto punto confiable, era el hombre que los había sacado de Egipto, le tenían confianza. ¿Tenía que hacerlo? Pues no, pero también sí. ¿Y por qué sí? Era justo. Para que alguien no tuviera dudas. Cuentas claras. Exactamente, para que no hubiera duda, cuentas claras, amistades largas, ¿no? Dicen por ahí. Ajá, pero pues aquí imagínense, el mismo Midrash comenta, es mejor clarificarse de toda sospecha a los ojos de las personas que justificarse a sí mismo diciendo Adonai sabe la verdad, ¿no? O sea, es más vale, ¿no? Que dejes en claro qué gastaste, cómo lo gastaste y eso, nada más satisfacerte a ti mismo diciendo, pues Adonai sabe que no me robé nada. Pues no, ¿por qué? Porque así lo que hizo Moshe fue callar todas las lenguas, ¿no? Y la Shon Hara pues ya no pudo haber porque ahí ya estaba, ¿no? Entonces, así como Moshe, siendo el hombre más confiable de su tiempo, debemos de exigir lo mismo de nuestros gobernantes, que no son confiables. O ustedes sí les creen mucho. Pues yo la verdad lo dudo. Porque además dan patadas de ahogado. ¿Cómo es posible que escondan información o la manden a 5 años ya cuando nadie se acuerde de los gastos? Ya ahí habremos de enterarnos cuántos se robaron de las vacunas, ¿no? Y de otros proyectos que tienen, ¿no? Y así ha pasado con muchos sexenios, no nada más con ¿no?
Entonces vemos como después de 20 años ya sabemos cuántos se robaron de CFE, ya no sabemos cuántos se robaban de Luz y Fuerza del Centro, cuánto de ferrocarriles, de Pemex ahora, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente toda esa gente son personas que caen en corrupción. Y las habladurías resultan ser ciertas, ¿no? Y por eso después hay más habladurías. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí Moshe lo que hace es callar todas las lenguas, decir, esto se hizo en esto, esto es en esto, esto en esto, en esto. ¿Y ustedes creen que Moshe era rico o era pobre? Pero fíjense, es un buen análisis, ¿no? Un buen análisis de, bueno, yo creo que era pobre porque salió de Madián y cuando llegó a Madián no traía nada y además cuando se fue de Madián a Egipto pues no se podía llevar ovejas porque no las iba a poder cuidar, ¿no? O sea, ese es un buen análisis, pero la Torah dice que para ser líder, ¿qué tienes que ser? Rico. Uno de los requisitos es ser rico. ¿Para qué? Para no caer en La tentación del robo. el robo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo Moshe se volvió rico? Porque tenía que haber sido rico, no podía violar la Torah. Y menos ahorita que ya les dio la Torah el Eterno, ¿no? Ya firmaron, ya aceptaron, ya están de este lado, ya están construyendo la casa de casado. Aquí ya no puede. Fue por misericordia de Adonai, ¿no? Que él Exactamente. se volvió bastante solvente, ¿no? Para su vida y después Ujú. dejar, ¿no? Sí, exactamente. Eso es nada más por pura misericordia de Adonai que se volvió rico, porque los Midrashim comentan que cuando él rompe las tablas, las primeras tablas, ¿de qué eran? Piedra. No, esas fueron las segundas. Las primeras, las que hizo Adonai, eran de zafiro. Y el zafiro en ese entonces era muy valioso. Cuando él las rompe, el Eterno le permite quedarse con parte de ese zafiro. Otra parte se va al arca de la alianza. Ajá. Entonces, ¿quién le dio el zafiro? Literalmente Adonai y por misericordia, porque el Eterno le permite, ¿sale? Entonces, en este punto Moshe ya es rico. No tiene la necesidad de robarse unos cuantos gramos de oro, ¿sale? Entonces, después vemos cómo la construcción del Mishkan se da rápidamente. De hecho, ya ahí en el versículo 6, no es cierto, en el capítulo 39 explica todo dónde se quedaron las cosas. Y después en el versículo 33 dice que Moshe inspeccionaba la tienda y todos sus accesorios. Ajá, en el versículo 39-33 de Shemot. Ajá. En el 33 ya dice que inspeccionaba. Entonces ahí hay como un brinco, ¿no? No sabemos qué pasó ahí. La construcción del Mishkan tomó nada más 3 meses. El Mishkan se construyó en 3 meses según el Midrash y se terminó de hacer el 25 de Kislev del 2449 en la cuenta hebrea. El 25 de Kislev es una fiesta importante todavía. ¿Qué se celebra el 25 de Kislev? Hanukkah. Pero ¿qué sucede? Que Moshe piensa en dedicarlo inmediatamente, pero el Eterno le dice, no, espérate hasta el mes de Nisan. ¿Cuántos meses han pasado de Hanukkah hasta este mes? Porque ya estamos en Nisan. A ver, échenle. 4, 3. Exacto, han pasado 3. 3 meses le dijo el Eterno, espérate. Y guárdalo ahí. Ajá. ¿Cómo sabemos esto? Porque después dice, ¿no? El día primero del mes primero, fue la fiesta de la dedicación. ¿Sale? Ahorita vamos a llegar a eso. Pero el Eterno le dice, espérate. A ellos acaban el 25 de Kislev. El Eterno le dice, espérate a que llegue el mes de Nisan, el primero de los meses. Ajá. Y en la fiesta de la inauguración, cuando llega finalmente el día de Nisan, dura 8 días. Y el 8º día es el primero de Nisan. Ajá. El primer día del primer mes es cuando desciende ¿quién? Desciende Elohim a habitar ¿en dónde? En el Mishkan, exactamente. ¿Qué día? El primero del primer mes. Ajá. El primero de Nisan. ¿Y ese día qué sucedió? Pues que ese día el Ketoret, ¿qué es el Ketoret? El Ketoret es algo que se quema y que huele rico. Muy bien, el incienso
es ofrendado. Y hasta que el incienso se ofrenda, ¿qué sucede? Desciende la Shejinah de Elohim en el templo. Hasta ese momento, antes no, o sea, todos los días, los 7 días anteriores a la de la dedicación, el Eterno todavía no habitaba ahí, ¿sale? Entonces, durante esos 3 meses que pasan de que termina de construir el templo y que se arma el templo, ¿qué sucede? Pues sucede lo que está escrito aquí en el versículo 33, perdón, versículo 39-33 de Shemot de Éxodo, que dice que Moshe, ¿qué hizo? 39-33, Shemot 39-33. Le llevaron a Moshe el Mishkan, no, el Mishkan no. Sí. Bueno, Entonces trajeron el la Mishkan. tienda y todos sus accesorios, Ujú. ganchos, tablones, travesaños, columnas y bases. Ajá. O sea, le llevaron todo, pues. Ajá, exacto. Pieles de carnero, sí, todo, ¿no? Le llevaron todo. ¿Y luego qué hizo Moshe? Las inspecciones. Las inspeccionó. Ajá. ¿Por qué dice que llevaron a Moshe el tabernáculo y no llevaron a Moshe al tabernáculo? ¿Sí se dan cuenta de eso? Que dice que llevaron ¿qué? Le llevaron a Moshe todo. Llevaron el tabernáculo a Moshe. Ajá. No llevaron a Moshe al tabernáculo. ¿Sí se dan cuenta que son dos cosas diferentes, no? A ver, exactamente desarmado. El chiste, quiero que me entiendan, es eso, que ellos no habían hecho el Mishkan armado, sino que habían hecho las piezas, ¿no? ¿Y a Moshe qué le llevan? Por las piezas, ¿no? Y ahí Moshe se pone a revisarlas a detalle durante 3 meses, o sea, 3 meses para revisarlo. Y si había algo mal, ¿qué creen que pasaba? Lo tenían que volver a hacer. Exactamente, entonces, el día indicado, o sea, el 1 de Nisan, Moshe recibe la instrucción de ¿qué? De ahora sí, poner el tabernáculo, armarlo. Ajá, ya tenía todas las piezas, le faltaba armar el Lego. ¿Y qué sucedió? Según el Midrash, dice que la gente quiso ayudar, la gente del pueblo quiso ayudar, y no pudieron armar el tabernáculo, no pudieron armar el Mishkan. Después vinieron los levitas a armar el tabernáculo, el Mishkan, y tampoco pudieron. Y entonces llegó Moshe, y vamos allá al capítulo 40, versículo 17, donde dice, y resulta que el primer día del mes, ¿qué día? El primer día, ¿de qué mes? De Nisan. Al comienzo del segundo año, después de que salieron de Egipto, fue que levantado el tabernáculo. Y en el 18 dice, y Moshe, ¿qué? Versículo 18. Eligió el Mishkan. ¿Quién? Moshe Moshe. eligió el Mishkan. Fíjense cómo no dice, y el pueblo, y los levitas. No, ¿quién dice? Moshe, o sea, Moshe solito, a sus 80 y tantos años, tuvo que armar el Lego del tabernáculo, ¿no? Armarse todas las piezas él solito. Ajá. Exacto, ¿no? Y dice, y colocó las bases, puso los tablones, insertó los travesaños, o sea, ¿qué le tocó hacer? Armarlo, pero no solo eso. También dice ahí en el versículo 24, no es cierto, antes. En el versículo 20, ¿qué dice? Después tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. O sea, tomó la tapa del arca, lo puso en el arca y luego colocó el arca donde el Eterno le dijo que iba. Y después puso las cortinas y luego puso la menorá, puso la mesa. Si se dan cuenta cómo va poniendo él todo, o sea, él lo acomodó. Ajá. Y luego, después de que pone la menorá en el versículo 24, dice, ubicó la menorá y luego ¿qué le tocó hacer? En el 25. La encendió. Y encendió las luminarias de la menorá. No solo eso, después en el versículo 26 dice que colocó, ¿qué? Puso el altar de oro en la- El altar de oro. ¿Cuál era el altar de oro? con los- No, con todos los querubines. no. Espera. Acuérdense que había 2 altares. Sí, Uno de oro y el otro de cobre. sí. ¿El de oro dónde estaba? Adentro. Adentro. ¿Y en ese altar qué se ofrecía? No, la sangre no.
La sangre se ofrecía en la tapa del arca. En el altar de oro, que era el que estaba adentro, que se ofrecía. La pureza. El pan no, el pan se ofrecía en la mesa. Se ofrecía la pureza de... No. Lo que dijimos que se quemaba y olía rico. al incienso. El incienso, ¿sí? ¿Ya lo había dicho? No escuché. Sí, le había Sí, ya dicho. nos habías dicho. Vale, entonces, no, mi mamá. Entonces, el incienso se ofrecía en ese. ¿Qué le tocó hacer? Poner el altar del incienso y además, ¿qué creen? Pues encenderlo. Exacto, en el 27 dice, y sobre él quemó el incienso. Ajá. Y después también le tocó poner las cortinas del tabernáculo y luego ubicar el altar de qué en el versículo 29. El altar de los De las sacrificios. ofrendas que... El altar de los sacrificios, que ese es el de cobre, y ese dónde estaba? Afuera. Y ya que lo había ubicado, ¿qué le tocó hacer? Pues igual, así. Ofreció en él la Ofrecer ofrenda olá, exactamente. Y luego no solo eso, también en el 30, ¿ubicó qué? La pileta. La pileta, la fuente, ¿se acuerdan de la fuente? El kior, ajá. ¿Y qué pasaba en el kior? Pues era donde se lavaban los levitas. Se lavaban los koanim, los levitas, para estar puros. ¿Y qué creen que tuvo que hacer Moshe después de colocarlo? Enjuagarse. Lavarse él mismo, ¿no? Fíjense cómo Moshe fue el que estrenó. Qué chido. Pero ¿por qué creen que le tocó a él? Porque trabajó en ello, bueno, pero además... También porque era el líder, ¿no? Y Exactamente. poner el ejemplo de... Porque él era el líder y él tenía que poner el ejemplo, ¿no? Si no, luego van a decir, ay, si Moshe nunca hizo esto, yo por qué lo tengo que hacer, ¿no? ¿No les ha tocado eso? como me dice, que Exacto, ¿no? Los que son papás, les ha tocado que sus hijos rebeldes les digan, si tú nunca haces eso, ¿no? O los hijos rebeldes que hemos sido, le hemos dicho a nuestros papás, ¿no? Si tú nunca haces eso, ¿por qué me obligas a mí, no? Entonces ahí ya no había pretexto, Moshe también lo había hecho y lo había hecho todo. No tenían pretexto ninguno de los Kohanim por lavarse, ninguno del pueblo por entregar ofrendas, ninguno de los levitas por ir a quemar incienso o por cargar y poner el templo. Porque todo eso lo había hecho Moshe a sus 80 y tantos años. O sea, ahí ya no había pretexto ni duda, tenía que hacerlo. Porque Moshe lo había hecho, ¿sale? Después, ¿qué sucede? Ya que está todo puesto, ya que Moshe hizo todos los sacrificios, ya que Moshe hizo lo del incienso, la nube ahora sí cubre la tienda del encuentro y la Shejinah de Elohim llenó el Mishkan. Fíjense cómo dice llenó. Vamos a verlo. Es el versículo Shemot 40, versículo 34. Ajá, ¿qué dice? Entonces la nube cubrió el Mishkan de reunión Ujú. y la gloria de Adonai llenó la morada. Exacto, y la Shejinah de Adonai colmó el tabernáculo. Y en el 35, perdón, en el 35 dice, y lo cubrió tanto que Moshe no pudo entrar a la tienda de reunión porque la nube permanecía en ella. la nube estaba reposando sobre ella. Fíjense cómo la nube ocupaba espacio. Las nubes modernas ocupan espacio, las del cielo. No, pues pasa un avión y ya, ¿no? Sí se puede meter, no choca con ella, ¿no? Aquí Moshe no se podía meter porque el espacio lo ocupaba la nube. Entonces, ¿cómo era la nube? Espesa. Pues sólida, no, más que espesa, porque aunque las nubes son espesas, pues las pasa el avión, ¿no? Las atraviesa y el avión sale mojado. Pero aquí Moshe no podía entrar. ¿Cómo era la nube? Pues sólida, ¿no? Era algo firme, algo que ocupaba un espacio y que llenó todo el templo, ¿no? Como algodón, pues el algodón se comprime. O sea, tenía que ser algo así sólido, algo que no dejara entrar, que llenara así por completo, ¿no? O sea, que no dejara meter a Moshe ya era mucho, ¿no? Entonces, imagínense ahí a lo que quieran, gelatina, algodón, como decían Mike. No sé, pero el Eterno llenó el Mishkan. Él habitó ahí, ajá. Y después vamos a leer cómo dice aquí. En el versículo 36, ¿qué dice? Cuando la nube era levantada del Mishkan, Ujú. los hijos de Israel continuaron con todos sus viajes. Ajá, exacto. Cuando la nube se levantaba de sobre el tabernáculo, o sea, cuando la nube liberaba el espacio, ya sabían que qué había que hacer.
continuar el viaje. Continuar el viaje, seguir caminando. Era el momento en el cual los levitas decían, es hora de irnos, vamos a recoger toda la tienda, el Mishkan primero y luego cada quien sus tiendas individuales y vámonos, ¿sale? O sea, no era nada más que de repente se les antojaba caminar. La nube decidía cuándo se iban. Ajá, y decidía cuándo se quedaban. ¿Y quién era la nube? El mismo Adonai, exactamente. Y es más, el 38 dice, pues la nube de Adonai estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego por la noche, a la vista de toda la casa de Israel, y así fue en todas sus paradas. Ajá, ¿sí o no? Sale. Fíjense lo que comentan los Midrashim, los sabios dicen, la creación del Mishkan fue más grata a Elohim que la creación del universo. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Sí creen? Que la creación del templo, la creación del Mishkan, fue más grata a Elohim que la creación del universo. A ver, piénsenle. ¿Sí por qué? No por qué. Se lo hizo el pueblo, ¿no? Para Exacto, ese es el punto. para reconciliarse con su pueblo, con sus El punto es ese, que lo hizo el pueblo. Imagínense ustedes que compran un cuadro súper bonito, ¿no? Una pintura muy bonita. Y luego su hijo, que quieren mucho, o su hija, que quieren mucho, les hace un cuadro todo feo. Pero se los hace para ustedes, se los dedica, así. ¿Cuál pones en tu pared? El chido. Se nota que no tienes hijos. Sí. Pones el de ellos, exacto. ¿Por qué? Pues porque lo hizo. Porque lo hicieron ellos para mí, exactamente. Y pues por eso el Eterno ve con más alegría la creación del Mishkan, que fue algo que les dijo él cómo hacerlo, pero finalmente ellos lo hicieron, ¿no? A la creación del universo, que él mismo lo hizo y nada más por hablar, ¿no? O sea, no hubo ahí acción. Él no se movió, él no movió un dedo, sino que sus palabras fueron las que crearon todo. Entonces fíjense cómo el Eterno vio mejor la creación del universo mejor la creación del Mishkan que la creación del universo. Pues muy bien, amados, esta es una parashá cortita. Aquí termina la parashá, y así como cada vez que terminamos un libro de la Torah, en este caso terminamos el libro de Shemot, decimos Hasak Hasak Benit Hasek. Dígale al de junto, Hasak Hasak Benit Hasek. Sé fuerte, o esfuérzate y nos esforzaremos, nos fortaleceremos. Amados, tenemos que echarle ganas a seguirle estudiando las parashot. No dejen de estudiar, no dejen de venir. Y de hecho de eso vamos a hablar ahorita. Ahí en la parte de hasta allá del pizarrón, si ustedes no han visto el pizarrón es porque no están en el grupo de WhatsApp ni en el de Telegram. Métanse, ahí está el pizarrón. Ajá. Aquí los que están aquí pues lo pueden ver. Pero pues los que están en la transmisión, los que están en el video, pues véanlo en los grupos. ¿Sale? Fíjense cómo ahí hay un dibujito de lo que había en la tienda. Ajá, en el lugar Kadosh y en el lugar ¿qué? Hakedoshim. Hakodashim. Es lo más correcto. Hakodashim es lo más correcto, ¿sale? Fíjense, ¿qué había en el lugar Hakodashim? O sea, el lugar santísimo, pues, más conocido. Solamente el arca. Solamente era lo que había. El arca con los ángeles y ya. Ajá. Y en el lugar Kadosh o Kodesh, lugar Kodesh, estaba la menorá, la mesa, varias otras cosas. Ajá. Pero lo más grande y lo más visible era la menorá y la mesa. ¿Sale? Dentro del arca que había. Dijimos las tablas de roca que escribió Moshe. ¿Y qué más? Y las tablas, parte de las tablas que había roto. Ajá, de las tablas de zafiro. Ajá, sí, pero pues en este punto todavía no, porque Aarón la tenía. Ajá. Y Maná pues todavía tampoco, porque todavía no lo ponían. Ajá. En este punto solamente estaba eso.
Y después, posteriormente, ¿qué pusieron? Además de todo lo que ya me dijeron. Un rollo de la Torá. Eso sí, acuérdense siempre, un rollo de la Torá. Ajá. Entonces, ¿qué había dentro del arca? Las tablas, los rotos y el rollo de la Torá. Eso era lo importante, es lo que quiero que vean ahorita. Lo demás también estaba, pero pues ahorita eso. Ajá. Entonces, ¿qué simboliza el arca? La presencia de Adonai, pero también la Torá, ¿no? O sea, la Torá, porque ahí estaba, ¿no? Ajá. Vale. Según los sabios, la menorá también representa la Torá. Más adelante les explico por qué, pero ahorita piensen eso. Según los sabios judíos, la menorá también representa la Torá. Y aquí viene una pregunta. ¿Para qué tener representaciones repetidas? ¿Están de acuerdo que los dos están dentro de la tienda? ¿Por qué quiero que esto me represente la Torá y aquello también la Torá? Es una pregunta difícil. Ajá. Y la respuesta viene de ahí, de que no todos pasaban al lugar Kadosh, a Hakadoshim, pero tampoco no todos entraban al lugar Kodesh. Ajá. Y esto, según los sabios, se refiere a que hay dos tipos de relación correcta. A ver, otra vez. Hay dos tipos de relación correcta con la Torá. El primer tipo de relación correcta con la Torá es aquel que tiene exigencias mundanas. ¿Qué se refiere a eso de exigencias mundanas? No. Aquel que tiene un trabajo. Ajá. Que tiene que sobrevivir. Eso es una exigencia mundana, no un deseo mundano. Un deseo mundano sí sería así de que quiero esto, quiero aquello, pero aquí no es de que tú quieras. Es de que tienes que hacerlo, es una exigencia. Ajá. Entonces, quien tiene exigencias mundanas, o sea, que tiene un trabajo secular y designa tiempo para estudiar Torah. Creo que la mayoría entramos en ese rubro, ¿sí o no? Y el otro tipo de relación correcta con la Torah es quien no tiene exigencias mundanas, o sea, que no tiene necesidad de tener un trabajo y que pasa cada momento estudiando Torah. Esas son las dos relaciones sanas con la Torah. ¿Sí? Las dos relaciones correctas con la Torah. Que tú tengas un trabajo y dediques tiempo específico a estudiar, o que no necesites tener un trabajo y por ende puedas dedicarte todo el tiempo ¿a qué? A estudiar Torah. Esas son las dos relaciones sanas. Los demás tipos de relaciones no están dentro del lugar donde habita la presencia de Elohim. ¿Dónde están? Afuera, en el patio, están ya lejos de la presencia de Elohim, ¿no? O allá hasta el otro pueblo, 3 pueblos para allá. ¿Sale? ¿Las relaciones sanas cuáles son? Otra vez, piénsenlo así. Las relaciones sanas son tener trabajo y dedicar tiempo a estudiar Torah, o no tener necesidad de un trabajo y poder dedicar todo el tiempo ¿a qué? A estudiar Torah. ¿Están de acuerdo que hay más tipos de relaciones? ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Pero sanas o no sanas? Insanas, pues. Estas son las únicas dos sanas. Trabajar y pues, no sé, no estudiar. Trabajar y nunca estudiar, o O ni siquiera trabajar. no tener necesidad de un trabajo y dedicar tu vida ¿a qué? Pues al mundo, a otras cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, por dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los famosos, Me voy a París. ¿no? O sea, los famosos y los ricos, ¿no? Por poner un ejemplo, de Palazuelos, me da mucha risa ese cuate, que hasta tiene un programa en MTV, porque pues no, o sea, no necesita trabajar, porque ya su familia ya era rica y él se volvió actor y entonces él también ganó dinero, aunque no necesitaba trabajar, trabajó, pero ahora pues ya no trabaja, ¿no? O sea, ¿a qué se dedica? Pues a gastarse su dinero, ¿no? Y se lo gasta en pura tontería, o sea, tiene así varias casas y va y hace una fiesta en una y al otro día otra fiesta en otra. O sea, ¿a qué se dedica? A nada, ¿no? A despilfarrar su dinero. Tiene todo el tiempo del mundo y ¿para qué lo usa? Para nada. Pues para nada productivo, ¿no? Si ustedes tuvieran todo el dinero del mundo, ¿qué harían? Ayudar. Ayudar, ok, muy bien. Pero lo que estamos hablando, Pues, estudiar. ¿qué sería lo ideal? Estudiar Torah, ¿no? O sea, dedicar mi vida a estudiar Torah. Obviamente no las 24 horas del día voy a estar estudiando Torah porque necesito hacer otra cosa. Ajá.
Pero la mayoría de mi tiempo, la mayor parte de mi tiempo debería de ser para el estudio de la Torah. ¿Sale? Entonces vean cómo también están esas dos relaciones insanas. Vamos a ver qué dice Yehoshua, Josué 1.8. Los que tengan su Biblia ahí, Josué 1.8. ¿Qué dice? Nunca dejes de leer este libro de la Torah. Estúdialo día y noche. Fíjense cómo ese es un mandamiento del Eterno. Estúdialo, ¿qué? Día y noche. Pero ya hablamos de que no podemos, los que tenemos una vida con exigencias mundanas, que tenemos un trabajo, no podemos estudiarlo día y noche, no porque no querramos, sino porque no nos da el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Están dando cuenta que el que tiene tiempo de todo y dedica su vida a la Torah está en el lugar más profundo del templo, ¿no? En el lugar Hakadoshim, donde nada más que está el arca. El arca. Y nosotros deberíamos de mantenernos, si no tenemos la oportunidad de llegar hasta allá adentro, ¿dónde deberíamos de estar? En el lugar Kadosh, donde está la menorá y la mesa. ¿Por qué la menorá? Que la menorá representaba ¿qué? La Torah. ¿Y la mesa? El pan. El pan, lo que comer, lo que... las necesidades básicas, exacto. Incluso los sabios dicen, el que está en el lugar Kadosh debe inclinarse a la hacia el norte y luego hacia el sur. Hacia el norte y luego hacia el sur. ¿Por qué? ¿Por qué inclinarse? Piénsenlo. ¿Qué significa inclinarse? El que está en el lugar Kadosh tiene que inclinarse hacia el norte y luego hacia el sur. Inclinarse un poco. No solo no reverencia, no se refiere a reverencia. ¿Se refiere a qué? A que tiene que haber un balance entre ¿qué? Entre las cosas de afuera, lo de la mesa, lo que está en la mesa, que es lo que vas a comer, lo que vas a necesitar para vivir. ¿Y qué más? Y el estudio de la Torah. Tiene que haber un nivel, no puedes dejar ninguno de los dos los tienes que estar haciendo bien. Entonces, amados, la pregunta que yo les hago hoy, ¿estamos estudiando lo suficiente? ¿Realmente estamos obedeciendo esto que le dice el Eterno a Yehoshua? Estudia día y noche, a lo mejor no. Pero fíjense, después los sabios dicen, quien estudia mucho y quien estudia poco, los dos son dignos de elogio, mientras dirijan sus corazones al cielo. ¿Cuánto tienes que estudiar? Eso no importa. El chiste es que estudias. Mucho o poco, no importa. Los dos son dignos de ¿qué? De elogio. Los dos obtienen mérito. Pero los dos que estudian. El que no estudia, pues ese no aplica aquí, ese no tiene mérito, no está saliéndose de todo, está afuera, está ahí en el pasillo. ¿Ustedes quieren estar en el atrio o en el lugar Kadosh? En el Kadosh, ¿no? Donde estemos más cerca de Elohim. ¿Y cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr tener un nivel alto de relación con el Eterno? Los mismos sabios dicen, estableciendo Keviut, que es tiempo fijo, y que va, un lugar fijo. Antes de la pandemia, todos teníamos que, los que trabajábamos, Trabajo. teníamos que, pero que salir ¿a dónde? A un lugar fijo, en un horario fijo, a hacer algo, que era trabajar. ¿Y cuántos saliendo tenían un horario fijo y un lugar fijo para trabajar para el Eterno? ¿Qué significa trabajar para el Eterno? Pues orar, estudiar Torah. ¿Sí lo tenían? Pregunta, ¿lo tenemos? ¿Y por qué para el trabajo sí, para el Eterno no? Yo me incluyo en ese no, o sea, no. Yo cuando estudio puedo estar aquí, puedo estar allá arriba, puedo estar sentado aquí en el sillón, en la cocina. No tengo un lugar fijo. Y tampoco tengo un horario fijo. ¿Por qué creen que se necesitan tiempos fijos y lugares fijos? Tener tus tiempos no establecidos por disciplina y por amor a la Torah. Y por respeto a la Torah.
¿Sí sabían que si uno hace algo durante 20 días se vuelve hábito? O sea, si tú comes, imagínate que te comas todas las mañanas antes de desayunar una galleta durante 20 días. No te vas a dar cuenta, pero vas a hacer un hábito. Y si lo sigues haciendo, ya se va a volver un hábito arraigado, ¿no? Y a lo mejor tus hijos van a imitar lo tuyo. Y ya también ellos se van a comer la galleta. Eso es un hábito, ajá. Tenemos que hacer del estudio de la Torá un hábito, amados. Y dedicarle tiempo diario al estudio de la Torá. Por muy poquito que sea, ustedes pónganse el límite, ¿no? O sea, pónganse una meta de un mínimo, no un límite, un mínimo. De 10 minutos, 15 minutos, algo, pero estudien. Si lo hacemos todos los días se nos vuelve un hábito. Pero estar estudiando constantemente Torah, ¿qué nos va a llevar? A mantenernos cerca del Eterno, amados. Si tú le estás hablando diario, como decía Mike, a la chica, ¿qué va a pasar? Tú la vas a conocer, te vas a mantener cerca. Si no tenemos amor, por lo menos que sea por responsabilidad, ¿no? Que pues me lo está mandando el Eterno, lo tengo que hacer, ¿no? Y obedecer en la medida de lo posible, ¿no? Y a lo mejor no me sale bien a la primera, yo lo sigo intentando. ¿Por qué? Porque es algo que me manda Elohim, es un mandamiento. Y tenemos que estudiar. Sí, aparte Ajá. el Eterno no se aburre de que estés con él. No es probable que tú te aburras, ¿no? Pero Sí. pues ahí entra también tu corazón, ¿no? Y decirle, bueno, pues ya me enseñaste esto, ¿no? Enséñame otra cosa, ayúdame a aplicarlo. Realmente estoy aprendiendo algo nuevo, puedo ver cosas diferentes y aunque sea el mismo versículo una y otra vez, sé que voy a aprender otra cosa. Pero eso ¿de quién depende? De uno, de cuánto se quiera meter. Porque si no te metes, pues aunque lo leas 20 veces, en una hora pues vas a seguir viendo lo mismo, ¿no? Entonces fíjense cómo... les voy a leer esto que decía un rabino muy famoso, que dice, la gente se equivoca sobre dónde invertir sus esfuerzos. La gente, fíjense, escuchen bien, la gente se equivoca sobre dónde invertir sus esfuerzos. Por un lado, convierten la noche en día y ellos se convierten en esclavos para ganar dinero. Fíjense, ¿en dónde está ese empeño? En ganar dinero, ¿no? Ahí está todo el esfuerzo. Dice, convierten la noche en día. ¿Por qué creen que convierten la noche en día? Pues para trabajar, para seguir trabajando. Y se convierten a sí mismos en esclavos para ganar un poco más de dinero. Y por otro lado, piensan que tener éxito en el estudio de la Torah es por buena suerte, porque Adonai te escogió, porque simplemente Él te eligió. ¿Qué creen, amados? Que eso está mal. Es al revés. Es completamente al revés. Porque ¿cuándo se decide cuánto vas a ganar en todo el año? En Rosh Hashanah el Eterno dice, esta es tu porción de este año. Y eso, si es por mérito, es por mera misericordia de Elohim. Eso sí es porque Elohim quiere. Pero el estudio de la Torah no es porque Elohim quiera. Es porque no nos hemos esforzado en ello. Entonces, ¿dónde tenemos que invertir? ¿En tu porción que ya te dio el Eterno en Rosh Hashanah? ¿Que ya tiene definido cuánto vas a ganar? Que aunque por más que ganes, y es más, los sabios dicen, aún los ladrones que roban dinero, les es descontado de su porción. O sea, eso ya está establecido. Por más que trabajes, ¿cuánto vas a ganar? Lo mismo. Lo que el Eterno te dio. Pero entonces, ¿hay que hacer o no? Eso ya es masal, eso ya es mérito, eso ya lo hizo el Eterno. Sí, tienes que trabajar. Pero ¿dónde tienes que invertir más esfuerzo? En el estudio de la Torah, que eso no es por suerte. Eso es por mérito, por esfuerzo, por aplicarse y realmente tener una disciplina, como decía Harif. ¿Sale, amados? Entonces hay que invertir en lo que nos conviene. Entonces hay que enfocarnos, hay que invertir en el estudio de la Torah. Pues bueno, en eso nos quedamos, con esa idea nos quedamos y decimos shalom shalom aquí en el video.